Tenemos palabra de Dios en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dice así el versículo 1 del capítulo 10. Está mi alma hastiada de mi vida. Daré libre curso a mi queja. Hablaré con amargura de mi alma. Diré a Dios, no me condenes. Hazme entender por qué contiendes conmigo. ¿Te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos y que favorezcas los designios o los pensamientos de los impíos? Puede sentarse, mi hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Tócale a la persona que está a su lado. Yo bendigo de manera especial a todo el que está aquí, todo el que está afuera, a todo el que le llegue el sonido de esta bocina. Tócale a la persona que está a su lado y dígale el precio del agradecimiento. Vamos, dígaselo otra vez, el precio del agradecimiento. Cuando Dios me habla esto, es una palabra muy interesante porque el agradecimiento va más allá de un gesto dicho con los labios. El agradecimiento va más allá de yo aceptar algo porque yo no lo puedo cambiar. El agradecimiento es una revelación que llega al corazón del hombre y que le permite entender que el propósito de Dios es mayor que sus problemas. ¿Por qué digo esto? Leyendo estos versículos de Job, nos damos cuenta de algo. Aquí hay un hombre que lo tuvo todo, que lo tenía todo, y llegó un proceso de Dios a su vida que hizo que poco a poco cada una de las bendiciones material que él tenía fuesen desapareciendo. Pero no obstante a esto, si usted se fija, el proceso de Job fue trazado como en niveles o escalones. Me explico. Primero van a donde Job y le dicen, mira, tus hijos todos han muerto. Después le dicen que perdió su ganado. Hasta ahí estaba bien. Hasta que dicen que vino una sarna desde la cabeza de sus pies, desde su cabeza hasta la planta de los pies, que lo hirió. Ahí empezó el problema. Porque ya fue tocado directamente lo que era él. Digan lo que soy yo. Todo está bien, mi sangre, hasta que nos tocan lo que nosotros tenemos ahí, que no queremos que nadie le ponga la mano. Hay una partecita, hay un área de nuestro corazón que todos tenemos, que nunca se la hemos entregado a Dios, que le decimos, Dios, tú estás bien conmigo, pero hasta aquí. Esto no quiero que me lo toques. Este resentimiento no quiero que lo toques. Esta envidia que está aquí bien alojada, no quiero que la toques. Tal vez no lo decimos con la boca, hermano, pero no dejamos que Dios entre hasta el lugar más profundo de nuestro corazón y haga la real transformación que Él quiere hacer dentro de nosotros. Entonces, cuando Job va pasando todas y cada una de estas situaciones, llega un momento donde uno de sus amigos le dice, ven acá, Job, pero si verdaderamente tú fueses fiel con Dios, si de mañana tú te levantares a buscarlo, si tú levantas tu ruego, tú eres justo, Él tiene que escucharte, Él tiene que escuchar tu clamor, Él tiene que oírte. Todas y cada una de estas opiniones, de una forma u otra, fueron trabajando en el corazón de Job, hasta que un momento Job dijo, me cansé de mi vida, maldigo el día en que nací, maldigo el día en que se dijo, fue varón que llegó a la tierra. Y él empezó, sin darse cuenta, empezó a maldecir la obra de la mano de Dios. Discúlpeme, pero usted no es un invento, usted no es un accidente. Aunque tu vida haya venido a la tierra por motivo de un accidente o de un error de otra persona, tú no eres un error, tú no eres un accidente, tú no eres un pronóstico errado de la situación, tú eres un propósito que Dios tomará el canal que sea, tomará la vida que sea para que tú llegues a la tierra. Si Dios tiene que engendraste como un árbol desde la tierra, lo va a hacer porque su propósito es que tú llegues a materializar lo que Él tiene. Me llama bastante la atención el encabezado que le han puesto a esta actividad, agradecido bajo una explosión de victoria.
No es lo mismo tú aceptar algo, porque tú no lo puedes cambiar, que tú estar agradecido. Wow, cuán fácil es ser agradecido, no es tan fácil. Es muy fácil, varón, después de que usted invierte tanto dinero que usted va para el consulado, gasta tanto de pasaporte, gasta tanto de cita, gasta todos los gastos. Cuando usted se sienta ahí, le dicen, no, güey, que eres ser dominicano, usted no va para Estados Unidos. Dios mío, gracias por todo, pero con el cocón por dentro. Alaba a Dios si puede. Es muy fácil yo decir que le agradezco a Dios, pero yo no le estoy agradeciendo, yo estoy aceptando algo que no puedo cambiar. Entonces, Dios me enseñó esto con Pablo y me dijo algo. Fíjate cómo en 2 de Corintios Pablo explica cuál es el proceso que pasa el hombre cuando empieza a ser embestido por las situaciones de la vida. Dice él, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un más y excelente y eterno peso de gloria, no mirando las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son pasajeras, para que no se ven son eternas. Entonces cuando yo tomo esto y Dios me lleva al libro de Hechos, Dios me dice, ¿tú sabes cuándo Pablo escribió eso? Acabando de tener el naufragio que tuvo. Cuando él pudo llegar a tierra, él dijo, esta leve tribulación momentánea ha de producir en mi vida un mayor peso de gloria. Por eso fue que cuando se juntó con los naturales, que se acercó a aquella fogata que tenía, que dice que la serpiente lo mordió, él la sacudió y ellos dijeron, ¿y quién es este hombre? ¿Y quién es este hombre que está cajeló? Cuando la gloria llega a tu vida, pisache, los naturales no van a ver ni muerta. Hello, los naturales no verán tu muerte. Aleluya, los naturales no van a ver el día en que fallezca, porque la gloria que hay dentro de ti va a ser tu carta de presentación delante de las adversidades. Va a ser tu carta de presentación delante del problema. La sacudió y la serpiente se cayó. ¿Quién es este hombre? Pero ellos lo que no saben es que aquí hay un hombre agradecido de lo que Dios le ha permitido vivir. Fíjese esto. Nosotros, vuelvo y les digo, es muy fácil yo decir que yo wow, pasó algo, gracias Señor por todo, pero yo digo gracias porque yo no puedo cambiar lo que yo estoy viviendo. Y el hecho que Dios quiere que nosotros entendamos, el agradecimiento es una revelación que te conecta con el propósito. Y no es que tú vas a aceptar todo así porque sí, porque tú no lo puedes cambiar. Es que tú, al momento de ser agradecido, Dios te lleva a la fuente de donde Él te sacó en el principio. Y tú te vas a sentar y vas a decir como David, en momentos de prueba, en momentos de situaciones oscuras, mi embrión vieron tus ojos y vi allá el libro donde estaban escritas todas las cosas de mí. El salmista Asaf también lo dijo en el Salmo 77, cuando dice él que casi sus pies se deslizaron porque tuvo envidia de los impíos, viendo cómo eran prosperados, viendo cómo sus ojos se saltaban de la gordura. Pero dice él que hasta entrando en el santuario de Dios, yo entendí cuál era el final de ellos. O sea, que cada vez que yo me acerco a la fuente de donde yo salí, van a ser revelados los misterios del mañana para mi vida. Hay mucha gente que quiere profecía, hay mucha gente que quiere que Dios le hable. Hello, vete a la fuente que desde el principio fue la que te creó. La victoria es un atributo de la gloria. O sea, el que tiene una victoria, la victoria es una recompensa
de la gloria. La victoria es como yo explicarlo, como le digo, la victoria es una de las partes que te hace entender de que una gloria se manifestó en tu vida. La gloria, cuando hablamos de gloria, no simplemente nos estamos refiriendo a la gloria de Dios. La Biblia define en diferentes vertientes la palabra gloria. Y denme 5 minutos más y termino. Define en diferentes vertientes esta palabra. Lo define como peso, como grosura, como estabilidad, como peso económico. O sea, que cada vez que tú logras una hazaña, cada vez que tú logras conseguir algo que no tenía, la gloria te está coronando. Pero ¿qué pasa? Que la gloria siempre viene envuelta en crisis y en caos. Entonces tú me estás diciendo a mí que tú le estás agradeciendo a Dios por la crisis que tú estás viviendo. Que tú le estás agradeciendo a Dios por la situación caótica, por el cuadro tan horrible que vive tu vida. Este fue el secreto de Pablo. Yo me imagino a Pablo cuando se hunde el barco, cuando empieza a entrársele agua por todos lados, cuando tal vez la presión del agua empieza a quebrar la barca, que tal vez él se subió y remó en un pequeño pedazo de tabla. Yo me imagino sobre su mente, sobre su espíritu, sobre su vida, gravitando esta palabra. Es que esta tribulación, es que esta breve tribulación solo va a producir gloria en mi vida. Yo no sé con lo que yo me encontraré en aquella isla. Yo no sé quién me va a recibir, pero sé que antes de que alguien me reciba, la gloria me va a recibir primero. Sé que antes de que alguien me vea, la gloria me mirará primero. Aló, el triunfo, la victoria, no es que tú alcances lo que el hombre entienda que debes alcanzar. No es que tú tengas lo que el hombre entienda que tú debes de tener. No es que te cases como el hombre entienda que te debas de casar. La real victoria que produce agradecimiento en el espíritu, en el alma, en el ser del hombre, es cuando se conecta con su propósito. Y aunque débil y menesteroso se encuentre, diga: Jehová es mi roca, es mi salvación, Él es mi gloria, Él es mi refugio, Él es quien levanta mi cabeza, Él es quien hace mi pie como de sierva y en mis alturas me hace andar. Ser agradecido con Dios es saber que muchas veces lo que le va a dar sanidad a otros son las llagas de tus heridas. Discúlpeme, lo único que provoca sanidad demostrado por Cristo son las heridas. Tú quieres sanar, que Dios sane a través de ti, prepárate a ser herido. Y cuando recibas la herida, prepárate a ser agradecido. Siento una atmósfera profética acá, siento profecía de Dios acá en esta casa. Siento esta atmósfera, Acabé de ver veo una nube y se acaba de posar acá. Pasa usted acá, por favor. Pasa acá. ¡Aleluya! Gracias, Señor. Párate acá. Ahí, excelente. Dios me dice que te diga, este año tal vez se introdujo con una respuesta contraria a tus peticiones y a tus clamores delante de mí. Pero yo soy el Dios que desde hoy, como ya he ido haciendo, voy a seguir mostrando mi poder a través de tu vida. Veo cómo aceite fluye de tu garganta. No te conozco, pero hay una unción que fluye a través de ti. Hay una unción que fluye a través de tu garganta. ¿Y sabes cómo te veo? Te veo en la madrugada, y te veo con un cuaderno y con un lápiz escribiendo. Gracias, Señor. Te veo con un cuaderno
que no las arranque ni la bote al que se equivoque, que no las arranque del cuadero. Dice el Señor, déjalas, porque en cada página de esa, en cada letra que te has equivocado, eso representa uno de los errores que has cometido. Pero Dios no ha arrancado la página, sino que encima de tus errores ha seguido escribiendo de tu vida. Yo voy a orar por ti ahora, porque hay una unción que está corriendo desde la planta de tu pie hasta tu cabeza. Siento a Dios fuerte aquí. En el nombre de Jesús, óleo de adoración fluye a través de la paiso. Salta, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y yo soy el que pongo orden. Yo soy el que pongo orden. Tus sueños me pertenecen a mí, dice el Señor. No hay ninguna serpiente maligna que se va a meter en tu sueño. No hay ningún espíritu de la tiniebla que va a visitar tu sueño, dice Jehová, porque yo soy tu protector. Siento emoción que está cayendo aquí en la casa. En el nombre de Jesús. Hay una unción que está fluyendo de tu diafragma ahora. Yo soy el que fortalezco, el que doy fuerza ya. Tú me dices, Dios mío, es que no puedo subirla más de ahí. Dice el Señor, la vas a hacer más alta porque fui yo que lo prometí, fui yo que lo dije. Y va. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, levanta tu mano tú ahí, levanta tu mano tú dos manos. Un caos, salta, ay, asanda la batalla, nunca va a sandar. Nunca sanda la batalla. Hello, mírame ahora. ¿Tú sabes por qué estás llorando? Porque Dios te está hablando. Agarren a esa muchacha, por favor, y levántenla, tráiganmela aquí, levántenla, por favor. Nunca más salga la batalla más. Te dije que hay una unción, hoy, anótalo, día 4, lunes de mayo del 2015, te trae aquí para confirmarte tu salida. Te confirmo la salida, me dice el Señor. Confirmo tu salida. Porque te cambio de territorio, te mudo de lugar, extiendo la cortina de tu habitación, dice el Señor. Te llevo a lugares delicados, a que tu vida ha sido golpeada, a que ha sido menospreciada, dice el Señor. Te trae para decirte, yo te transiciono, yo te muevo, agárrenla, yo te muevo, yo te muevo. La basada, la maquina, pasa acá, por favor. Nunca salga, nunca más salga a la maquina. Hermano, lo que pasa es que el Espíritu me va a mover hacia donde Él está abierto.
Hay una unción sobre ti en la palabra. Veo una unción poderosa en la palabra. Veo revelaciones y misterios que te visitan, que visitan tu espíritu de madrugada. Y tienes que levantarte, tienes que abrir la Biblia, tienes que ponerte a escribir, porque es demasiado fuerte lo que trato con tu espíritu. Dice el Señor, yo soy el que abro la puerta, porque le ha preguntado, Señor, yo tengo tantos mensajes escritos, tengo tantas revelaciones que tú me has dado, tengo tantas palabras proféticas de que tú lo vas a hacer conmigo. ¿Cuándo es? Y dice el Señor, desde hoy a tu agenda está abierta. Desde hoy yo abro los cielos, yo abro la fuente de la tierra para que conozcan los depósitos eternos que yo he puesto en tu vida. Un causa para el dolor. Ay, el diablo se equivocó. Satanás quería que tú le sirvieras a los demonios. Ay, hay espíritus generacionales que todavía te reclaman para que tú le sirvas. Pero Dios dice, yo llegué primero. Yo llegué primero. Yo y ahora mismo veo como el ángel de Dios entra a una casa. Y estoy viendo un número en la puerta de la casa. Veo el número 78 en la puerta de la casa. Veo como el ángel de Jehová entra en este momento a esa casa. Y hay cadenas. Estoy viendo como en la mesa, como están sentados a la mesa, los que viven allá en esa casa, y están hablando tranquilo, pero no saben que sus pies están amarrados por cadenas, no saben que ellos están amarrados por cadenas. Y veo como tú oras, veo como clamas, veo como intercedes, veo como no te cansas de ayunar por esa casa. Dios te dice hoy, las cadenas cayeron, las cadenas cayeron, las cadenas cayeron, las cadenas cayeron. He aquí traigo día de gloria para tu vida, donde verás la promesa de Dios manifestarse. Gloria a Dios. Oh, gloria. En el nombre de Jesús. Veo una persona con ovarios, con quistes, en sus ovarios. Veo el ovario derecho específicamente. ¡Oh, Dios! Dios tiene un milagro para ti en esta noche. Una mujer con quistes en su ovario derecho. Pase aquí si me estás escuchando, que Dios tiene un milagro para ti. ¡Aleluya! ¿Cómo te llamas? Gladys. ¿Tú crees que Dios te puede sanar? Tú por si acaso, tú puedes sentirle los dientes, son pequeños, no te lo puedes sentir, palpártelo con las manos. O sea, no hay nada que te diga que tú lo sientes, ¿verdad? Pero tú sabes que está ahí. Vamos a levantar la mano, levanta la mano al cielo. Antes de orar por ti, quiero decirte, sí, deja tu mano levantada. Antes de orar por ti, quiero decirte ahora que hay un espíritu de muerte que te estaba persiguiendo. Tus noches, Dios me habla de las madrugadas y las noches. Tu vida sentías una persecución, como que alguien te estaba persiguiendo. Te sentías asediada. Es el espíritu de muerte que andaba asediando tu vida. Por eso, en
estos días has visto tantas catástrofes a tu lado, pero que no te han tocado. Has visto tantos problemas a tu lado, pero que no te han tocado. Porque Dios tenía guardada tu vida para esta noche. Hoy el Señor te dice: yo quiero hacer una obra perfecta dentro de ti. Vine a sanarte en esta noche. Quiero que cierres tus ojos. Levanta tu mano hacia las dos. Santa Dios. Te adoramos. Yo voy a contar a las 3 ahora. Cuando yo cuente 3, la unción va a venir sobre ella. No te asustes por lo que vas a sentir. Vas a sentir el poder de Dios fresco sobre ti. Poderoso Jesús. En el nombre de Jesús. 1, 2, 3. Yo arranco. Dice: yo me llevo. En el nombre de Jesús. Hecho está.